Dios, ten compasión de mí, conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está delante de mí. Tú amas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me ayudas a reconocer la sabiduría. En este día, continuamos con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, y en esta oportunidad abrimos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Al año siguiente, al tiempo en que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, a sus siervos y todo el ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde se levantó David de su cama y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. David envió a preguntar por esa mujer, y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías hitita. Y David envió mensajeros que la trajeron. Al llegar David se acostó con ella, cuando ella acababa de purificarse de su menstruo, y ella se volvió a su casa. Y ella concibió y mandó avisar a David: estoy encinta. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías el hitita. Y Joab se lo envió. Cuando llegó Urías, David le preguntó por la salud de Joab y por el ejército y por la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y al salir Urías de casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urías durmió a la puerta de la casa del rey con los demás siervos de su señor y no descendió a su casa. Avisaron a David que Urías no había descendido a su casa, y le dijo David: ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Urías respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y sus oficiales en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa y dormir con mi esposa? Por tu vida que yo no haré tal cosa. David dijo a Urías: quédate aún hoy, y mañana te despacharé. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. Y David lo convidó y le hizo comer y beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Venida la mañana, David envió una carta por mano de Urías. En ella había escrito: poned a Urías al frente de la batalla, y desamparadlo para que sea herido y muera. Así, cuando Joab cercó la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los guerreros más valientes. Y cuando salieron los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos siervos de David. Y murió también Urías el hitita. Entonces Joab comunicó a David los asuntos de la guerra. Mandó al mensajero: cuando acabes de dar al rey todas las noticias de la guerra, y si el rey empieza a enojarse y te dice: ¿por qué os acercasteis a la ciudad? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde la muralla? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer desde la muralla un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os llegasteis a la muralla? Entonces le dirás: también tu siervo Urías hitita ha muerto. Llegó el mensajero y le contó a David lo que Joab le había mandado. Dijo el mensajero: prevalecieron los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad. Pero los arqueros tiraron a tus siervos desde la muralla, y murieron algunos de los siervos del rey, y entre ellos Urías hitita. David dijo al mensajero: di a Joab: no tengas pesar por eso, porque la espada consume tanto a unos como a otros.
refuerza el ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú, aliéntalo. Al oír la esposa de Urías que su esposo había muerto, hizo duelo por él. Y pasado el luto, David envió y la trajo a su casa. Ella fue su esposa y dio a luz un hijo. Pero esta acción de David desagradó al Señor. Entonces el Señor envió a Natán ante David y al llegar le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola cordera que había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos, comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno, y la tenía como a una hija. Un viajero llegó a casa del hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al viajero que lo visitaba, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para su huésped. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ese hombre es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Entonces replicó Natán a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te añadiría mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor y cometiste lo malo en sus ojos? A Urías hitita heriste a espada y tomaste su esposa para que fuese tuya, y a él lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso, la espada no se apartará jamás de tu casa, por cuanto menospreciaste y tomaste la esposa de Urías hitita para ti. Así dice el Señor: yo levantaré el mal en tu misma casa, tomaré tus mujeres ante tus ojos y las daré a tu prójimo, que yacerá con ellas a la vista de este sol. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y ante el sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán respondió a David: también el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Pero por cuanto con esta acción hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá. Cuando Natán volvió a su casa, el Señor hirió al niño que la esposa de Urías había engendrado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó, se retiró y pasó la noche acostado en tierra. Los ancianos de su casa lo instaron a que se levantara de la tierra, pero él no quiso ni comió con ellos. Al 7º día, el niño murió, y los siervos de David no osaban decirle que el niño había muerto. Decían: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más mal le hará si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que les preguntó: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó y cambió su ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa, pidió comida y comió. Y sus siervos le preguntaron: ¿qué es esto que has hecho? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas. Ahora que murió, te levantas y comes. Él respondió: cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba pensándolo: tal vez Dios tendrá compasión de mí, de manera que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué tengo que ayunar? Podré volverlo a la vida yo a él, pero él no volverá a mí. Y David consoló a Betsabé, fue a visitarla y se unió con ella. Y ella dio a luz un hijo que llamó Salomón.
a quien Dios amó. Y el Señor envió un mensaje con el profeta Natán, y por orden del Señor lo llamó Jedidía, que significa amado por el Señor. Joab peleaba contra Rabá, de los amonitas, y tomó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David para decirle: he sitiado a Rabá, y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, para que no sea yo quien la conquiste y se le dé mi nombre. David juntó a todo el pueblo, fue contra Rabá, la combatió y la tomó. Y quitó la corona de su rey, que pesaba un talento de oro, aproximadamente 33 kilos, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y trajo un gran botín de la ciudad. Además sacó al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, trillos, hachas, y en hornos de ladrillo. Lo mismo hizo a todas las ciudades amonitas. Después David volvió con todo el pueblo a Jerusalén. Segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Será hasta una próxima oportunidad cuando abriremos juntos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga en este día.